Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá estoy enfocando un regalo que me hizo mi familia. Es una Biblia. La Biblia se llama la Biblia de Estudio de la Reforma. Bueno, es una excelente Biblia si quieren tener el sentido de la escritura, si quieren tener historia, si quieren tener gramática, si quieren tener la cultura y si quieren tener una referencia bíblica extensa, ¿no? Es una Biblia, se llama la Biblia de la Reforma, está hecho por el editor general, es R.C. Sproul, y está basada en las Biblias de las Américas, ¿no? Fíjense, dice, es una hermosa Biblia, es una Biblia de alta fidelidad con notas teológicas en general de R.C. Sproul. Tiene 75 comentarios de pastores y teólogos alrededor del mundo. Artículos temáticos que enriquecen el estudio de la escritura, notas exhaustivas teológicas, más de 1.100.000 palabras explicadas y versículos en temática, más de 20.000 notas de estudios. Tiene además adosada las confesiones y los credos históricos de hace 2000 años de la Iglesia cristiana. Tiene 16 páginas galardonadas con color, mapas a color integrado en referencia y concordancia de tabla de peso y de medidas, ¿no? Esta Biblia viene, y ahora se la muestro, viene en un estuche. Este es el estuche donde se guarda la Biblia. Aquí tengo la Biblia tapadura, ¿no? Tiene el signo de la zarza ardiente, ¿no? Donde Dios habló. Y bueno, ve, es una Biblia bastante gruesa. Es una Biblia típica, ¿no?, de protestante, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito qué tiene en su interior. Bueno, esta Biblia tiene, como la Biblia Reina Valera típica evangélica, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero tiene una introducción al Pentateuco. De los 5 libros se hace una introducción, ¿no? Después se hace una introducción a los libros históricos, ¿no? Tiene introducción a los libros históricos, introducción a la poesía hebrea, introducción a la literatura sapiencial, introducción a los profetas, ¿no? Y tiene todos los libros que tiene la Reina Valera, pero con introducción al periodo nuevo testamentario, introducción a los hechos, ¿no? Introducción a los apóstoles, a las epístolas, y después tiene los artículos temáticos son apologética, que lo tenemos acá, apologética, la Biblia, la historia de la Biblia en la Iglesia, la canonicidad, tiene la teología del pacto, que es diferente de la teología pentecostal que hoy existe y que no es bíblica, que es la teología dispensacional, ¿no? Esta Biblia enseña la teología del pacto, a través del pacto de Dios, como Dios viene desarrollando su pacto de generación en generación hasta cumplir el nuevo pacto con su Hijo. Tiene credos y confesiones, tiene hermenéutica, la inerrancia de las Escrituras, interpretación de las Escrituras, la crítica textual del Nuevo Testamento, crítica textual del Antiguo, predicación en la época de la Reforma, en el año 1517, explicación de la Reforma, la adoración que tenía la Reforma, y introduce a los credos y confesiones. Tienen el credo apostólico, credo niceno, la definición de Calcedonia, de fe de Calcedonia, los 39 artículos, el catecismo de Heidelberg, la confesión belga que habíamos leído hace poco, confesiones del Canon de Dort, confesión de fe de Westminster, confesión mayor de Westminster y el catecismo menor de Westminster, que es muy bueno para enseñar a los chicos. Y tenemos la confesión bautista también de Londres, 1689. En los recursos tenemos concordancia, lectura de plan de letras, mapas, y acá tenemos algo interesante, las notas teológicas. Habla de los seres humanos creados a imagen de Dios, pacto de obra, pecado original, los pactos, el bautismo de los niños, la ley de Dios, la revelación especial de la Biblia, la santidad de Dios, y así podemos ver un montón de cosas que abarca también el divorcio, ¿no?
la oración, el reino de Dios, la ascensión, la impecabilidad de Cristo, la esperanza, la fe, muchas de nuestras temáticas que van desarrollando. Tenemos las ilustraciones y los mapas. Bueno, ¿cuál es la intención del autor? La intención del autor es tratar de introducirnos en el contexto bíblico e histórico de lo que son los libros de la palabra de Dios, ¿no? En su contexto, basándose siempre en lo ortodoxo de lo que los evangélicos creíamos, que debemos creer, ¿no? En la última parte empiezan las credos y las confesiones, y lo que se denomina catecismo o enseñanza con preguntas, ¿no? La enseñanza con preguntas y respuestas se llama catecismo. Tenemos ahí en las confesiones lo que se cree, ¿no? Y lo que se cree como cristiano bíblico. El primer credo apostólico, que es el credo de los apóstoles: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito y Señor nuestro, ¿no? Que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Y así sigue diciendo el credo apostólico. Tenemos el credo de Nicea o Niceno, tenemos la definición de fe, después de las confesiones de fe, confesión de Westminster, ¿no? Tenemos la confesión bautista de Londres. Y miren, qué interesante también, acá tenemos una concordancia. Empieza con la A y es bastante exhaustiva la concordancia, citando versículos también, que nos ayuda a profundizar el estudio, aparte de los comentarios de los teólogos, ¿no? Y pastores que se ofrecieron para la obra. La verdad, una Biblia muy completa, una Biblia recomendable para todo aquel que quiera profundizar la palabra de Dios, ¿no? Y centrarse en lo que sería lo histórico y ortodoxo de la fe evangélica, ¿no? ¿Qué se creía? ¿Qué creían los evangélicos? Bueno, podemos ver acá, con esta Biblia podemos introducirnos a las creencias de los evangélicos, que creía la Reforma en el año 1517, que creían los evangélicos reformados, que creían, ¿no?, que se confesaba. Bueno, acá no va a quedar claro. Aparte, bueno, la Biblia viene en una presentación muy linda, así que se las recomiendo. Esto fue un regalo de mis hijos, de mi esposa, para poder introducir mejor en la palabra de Dios. Así que cualquiera que necesite me puede preguntar algo sobre lo que está acá y bueno, con gusto se lo voy a responder. Esto es una bendición, así que puede invertir en esto, hermano, y no se va a arrepentir.